Buenos días, soy el licenciado Francisco Javier Rojas González, psicoanalista clínico. El tema de que les voy a hablar es el moving laboral, círculo tóxico. Para poder entrar en el contexto del tema, voy a utilizar ciertas palabras que voy a usar durante toda la exposición. Sujeto controlador. Cuando hablamos de me refiero a la persona que tiene la autoridad dentro del grupo, el cual va a ejercer dominio. El dominio es la facultad que tiene de impartir órdenes y que éstas sean obedecidas. Sujeto empleado. Es aquel que debe de acatar las órdenes del sujeto controlador. Tóxico. Es un ambiente que se va a generar en la interacción entre el sujeto controlador y el sujeto empleador. Este ambiente puede producir una inestabilidad emocional, así como la afectación laboral. Muy bien, el acoso laboral o moving laboral, hacemos referencia a que el sujeto controlador, el cual tiene la autoridad, va a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en la persona afectada, el sujeto empleado, produciendo una afectación a nivel emocional en el ámbito personal como laboral. ¿Cuál es la finalidad del acoso laboral? La persona que tiene el poder o la autoridad va a ejercer presión sobre el sujeto empleado para que éste acepte el abuso o condiciones del sujeto controlador, las cuales van a trascender más allá de la propia actividad laboral. También busca que el sujeto empleado acepte el abuso. Si no lo acepta, pues por lógica va a emplear una serie de mecanismos para que desista y se vaya de la empresa, produciendo en él una sensación de fracaso como pérdida de autoestima. ¿Qué mecanismos utiliza? El sujeto controlador, al hablar de un ámbito laboral, es una cuestión muy compleja porque la esencia de es de que lógicamente se imparten órdenes y éstas se llevan a cabo o se ejecutan. Por lo tanto, los mecanismos que primeramente utiliza van en la dirección de generar una sobrecarga de trabajo en el sujeto empleado. La finalidad de esto es de que lógicamente el sujeto empleado siente el abuso laboral. Cuando el sujeto empleado siente el abuso laboral, pues lógicamente va a reclamar, por lo cual va a estar vulnerable a que el sujeto controlador pues detecte sus vulnerabilidades. ¿Cuál es la necesidad que él tiene para poder utilizarla o manipularla? Generalmente lo que se va a utilizar es hacer sentir culpable o menospreciar al sujeto empleado, amenazándolo con la pérdida del trabajo, dado que toda persona que trabaja presenta una necesidad, tanto económica como también de tipo afectivo. El hecho de trabajar y de progresar pues afianza la autoestima, como que también da una finalidad a una cuestión de poner en práctica lo estudiado. Cuando todo este contexto se está dando, pues lógicamente se busca humillar, dañar la autoestima, buscar que el sujeto empleado pierda su dignidad. ¿Cuáles son las implicancias? Como ya lo comentamos, el sujeto controlador
al ver la resistencia o oposición que hace el sujeto empleado, pues eso le va a generar un displacer, una frustración, donde va a emplear todos los mecanismos que ya hemos comentado. Este ambiente tóxico provoca un daño a nivel psicológico y laboral en el sujeto, ocasionando en él una situación displacentera que por lógica lo va a llevar a un estado de depresión, y cuando esto tiene ciertos factores ambientales de la vida propia del sujeto empleado, incluso lo podría llevar al suicidio. Pero en sí, ¿cuál es la problemática? La problemática del acoso laboral. Esta es una cuestión que va más allá de una simple situación que se puede dar dentro de las organizaciones. Es una condición que tiene que ver con la vida del sujeto controlador y del sujeto empleado. ¿En qué aspecto? De alguna manera ambos obtienen un placer dentro de esta dinámica. No existiría el acoso laboral si la persona tuviera una integridad y autoestima fuerte, dado que en el primer momento que se presentara dicha situación, sería enfrentada por el sujeto laboral al cual se le está provocando o se le busca provocar el abuso. Esto nos dice que el sujeto controlador, de alguna manera, obtiene a partir de ejercer ese dominio y abuso una seguridad emocional. Esa es su ganancia económica. De alguna manera él reafirma su autoestima a partir de ese poder. El sujeto empleado, lógicamente, a partir de victimizarse, de sentirse humillado, de poner en su pensamiento la posibilidad de que realmente él no pueda, no valga, no sea capaz de sacar adelante las cosas, pues las acepta y aguanta porque es una forma de redimirse. En psicología se presentaría una condición sadomasoquista, específicamente dentro del psicoanálisis. Solución. Como hemos visto, el problema requiere la interacción de dos sujetos, dos individuos, de la relación que se presenta en ellos. Al tener estos carencias afectivas, buscan reafirmar una condición que tiene que ver con sus constructos mentales, emocionales, afectivos, no del momento, de toda una vida. La seguridad que se obtiene a partir de este tipo de ciclo de relación tóxica, porque finalmente hay ciertas fijaciones en el pensamiento de ambos que generan una cierta comodidad. Lógicamente, todo esto puede conducir a conductas muy destructivas. El hecho de que uno ejerza dominio y el otro lo acepte, ese dominio, contribuye a estimular conductas. El sujeto empleado como el sujeto controlador requieren de una terapia que permita fortalecer justamente esa autoestima y se genere la seguridad que ellos demandan a partir de ciertos constructos en su pensamiento que no son las formas más idóneas de ellos obtenerlas. Porque al final uno adquiere esa seguridad a partir de imponer y el otro a partir de aceptar el castigo. Lógicamente, el aceptar esta condición de castigo pues ejerce un control sobre la persona que la hace
sentir efectivamente que no vale, que es una inútil. Esta condición de sentirse inútil o de no valer, pues tiene que ver con, como lo habíamos comentado, con su modo de vida, con su círculo familiar, que lógicamente es estimulado y detona en una condición que siempre ha estado presente en él, y por eso de alguna manera es fácil aceptarla. En el ámbito legal, pues está penado. Se debe de enfrentar primeramente la problemática, reunir las pruebas para demostrar el acoso laboral, acudir a las autoridades competentes en la empresa y con las autoridades que representan la ley. Al final es un tema complejo. A manera de conclusión diríamos que es una cuestión de psicológica que tiene que ver con modos de vida de ambas partes que generan un círculo tóxico. En cambio se obtienen esa ganancia que los conlleva a conductas destructivas. Es muy importante pedir la ayuda psicológica principalmente para que puedan entender que hay otros caminos para adquirir seguridad y aceptación. Muchas gracias.